Atienda este dato. Parece ser que cada persona habla en promedio lo que ocuparía 300 hojas de un libro cada mes. De toda esa multitud de palabras, ¿cuántas son de vida y de bondad y cuántas de mentiras y maledicencia? ¿Qué lugar ocupa la alabanza a Dios en nuestra vida? ¿Estamos llenos de quejas o de agradecimiento? La Biblia dice en Mateo 13:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. Doy paso a la periodista con las preguntas al pastor Darío Silva Silva. Pastor Darío, muchos de nuestros televidentes han escrito a nuestro correo de Hechos y Crónicas pidiendo que usted nos explique en qué consiste su libro Las llaves del poder, porque por ejemplo, usted promete que nos da unas pautas para una vida plena. En realidad este no es un libro escrito, sino transcrito. Se trata de copias textuales de sermones que yo he pronunciado durante algún tiempo en mi iglesia y en otras, tratando de que la gente entienda el valor del cristianismo como solución a los problemas humanos. Durante mucho tiempo en la vida pública, y la religión hace parte de la vida pública, todo el que se comunicaba con la gente debía ser un orador muy florido. Las cosas cambiaron con el auge de la comunicación social. Hoy lo que se necesita hacer es comunicador, lograr que haya empatía con la gente, enchufar a la gente con el mensaje que se le está dando. Y entonces, por supuesto, mis sermones no tienen una homilética muy clásica desde el punto de vista tradicional, sino que más bien tratan de ir al punto central en cada oportunidad del mensaje que se está dando, a través de ejemplos de la vida diaria, trabajando con las noticias, con elementos comunicacionales. Por lo tanto, este libro no tiene un ropaje literario muy florido, sino más bien una serie de aspectos que destacan cómo las Sagradas Escrituras nos muestran leyes, armas y llaves. Las leyes son propiamente mandamientos, ordenanzas de obligatorio cumplimiento. Las armas son una dotación que el Espíritu Santo nos da y que nosotros podemos incrementar en su uso. Pero las llaves son elementos para abrir el poder del mundo sobrenatural en el mundo natural. Exactamente eso es lo que el libro trata. Y tiene una serie de elementos que allí a fondo están siendo cuestionados y están siendo enseñados para que la gente obtenga bendiciones reales de Dios sobre su vida. Bueno, pastor, pero este libro concretamente, ¿en qué está basado? Bueno, él toma como fundamento de toda su enseñanza el famoso episodio en el cual Jesús de Nazaret está dialogando con los apóstoles y les dice: ¿quién piensa la gente que soy yo? Y ellos le responden que fulano, que perencejo, que sutano, que Elías, que ya volvió, etc. Y de pronto Jesús manda la pregunta del $1.000.000. ¿Y ustedes quién piensan que soy yo? Es entonces cuando Simón, el pescador de Galilea, recibe la revelación del Espíritu Santo y señalando a Jesús, le dice de frente: tú eres el Cristo, el deseado eterno, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Entonces Jesús le dice a Pedro, y en Pedro a todos los creyentes: tú eres una piedra viva para edificar la iglesia. Y por supuesto, añade: te entregaré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra también en los cielos será desatado. Y por supuesto esto se ha prestado multitud de interpretaciones, incluso de la religiosidad popular, cuando colocan al apóstol Pedro incluso con un llavero en la mano y que él es encargado de abrir cada habitación en un lugar que la gente no puede describir con palabras humanas, porque es el lugar de la dicha eterna, la presencia misma de Dios nuestro Señor. Pero pastor, la Iglesia Católica sostiene, basada en ese pasaje precisamente, que el apóstol Pedro fue nombrado como jefe de la Iglesia. Yo no quiero entrar en discusiones de ese carácter con mis queridos hermanos católicos, con quienes, por supuesto, sigo pensando que hay que tener convivencia en la diferencia. La verdad es que el propio apóstol San Pedro se encarga en su segunda carta de decirnos que todos los creyentes somos piedras vivas para edificar la iglesia. Él dice: cada uno de ustedes es un Petrus, en lo cual, al parecer, por lo menos nosotros lo entendemos de esa manera, está diciendo: la iglesia no fue edificada sobre mí,
porque soy un hombre mortal como todos ustedes. Yo simplemente fui el primero que hizo la declaración de fe en Jesucristo y por lo tanto un símbolo de toda la humanidad. Somos una especie de Pedro corporativo. Él nos representaba a todos. Él hablaba por el inconsciente colectivo de la especie humana buscando a su Redentor. Y por lo tanto, el propio Pedro dice, cada uno es una piedra viva que sobre Jesucristo edifica la iglesia. Por lo tanto, las llaves no son entregadas con exclusividad a un individuo en una coyuntura histórica, sino que en ese individuo llamado Simón Pedro hace 2000 años, se le está entregando a la especie humana el poder de Dios en sus manos, las llaves que abren el reino de los cielos sobre este mundo tan terrenal en que nos toca movernos a nosotros. Bueno, pastor, cuéntenos cuáles son esas llaves. Bueno, las llaves que realmente constituyen pautas para una vida plena son el despojo, la productividad, la causalidad, la palabra, la fe, la alabanza, el reposo, la restitución, el silencio, la obediencia, el acuerdo, la generosidad y la oración. Entonces ahí tenemos pues unos instrumentos preciosos que son verdaderas llaves maestras sobrenaturales. Quien las aplique verá éxito en todo cuanto emprenda bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Pastor, vamos más despacio. ¿Qué significa la llave del despojo? El despojo es en realidad entregarle a Dios todo lo que somos y todo lo que tenemos. Las Sagradas Escrituras, por el apóstol San Pablo principalmente, nos orientan a que el creyente en Jesucristo, el que ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, debe despojarse, dice el apóstol, de la vestidura de su vieja naturaleza y vestirse de la nueva que ha sido creada según Dios en justicia, santidad y verdad. Y este tema del despojo, aunque es antipático incluso para muchos creyentes nacidos de nuevo, es necesario predicarlo. Porque si nosotros no le entregamos todo a Dios, Él nos despojará para podernos prosperar a su manera. El patriarca Abraham fue despojado de Ur de Caldea y de su familia para ir a Canaán. En el Nuevo Testamento vemos cómo Pedro y su hermano, así como los hijos de Zebedeo, tienen una empresa de pesca en el mar de Galilea, y cuando pasa el Nazareno les dice, síganme, abandonan las redes, abandonan la familia, abandonan esa microempresa y se van detrás del Nazareno sin pestañear. El apóstol Pablo era un hombre realmente importante y sin embargo pudo declarar después en una de sus cartas, todas esas cosas que para mí eran ganancia, las considero como estiércol por el conocimiento de Cristo. Eso es despojo. Nunca olvidemos que Jesús es nada menos que Dios mismo, despojándose a sí mismo de su majestad para hacerse un hombre como nosotros y enseñarnos que todo el que lo imita, haciéndose menor de lo que es, entregando sus talentos, sus recursos, todo lo que es y todo lo que tiene en las manos de Dios, obtendrá al 100 por 1 después en una ley que más adelante podemos analizar. ¿Y la productividad a qué se refiere? ¿Qué es? Pues su nombre mismo la define. La Biblia nos enseña a toda costa la siembra y la cosecha. Siempre tenemos que estar sembrando algo para cosechar algo. El propio Jesús ilustra bien este asunto cuando habla del grano de mostaza que se mete en tierra y aunque es insignificante y casi imperceptible por los sentidos naturales, después echa raíces, se convierte en un árbol gigantesco donde las aves del cielo cantan. En el campo vemos eso. Si uno siembra 1 hectárea de frijoles, recoge 1 hectárea de frijoles. Pero si siembra 2, o siembra 3, o siembra 100, recogerá en la misma medida en que haya sembrado. Tenemos absolutamente claro que eso ocurre también con los talentos, ocurre con las finanzas. Si nosotros invertimos los recursos, veremos el rendimiento de los recursos. Y esa ley de siembra y cosecha es lo que se conoce como la llave de la productividad. Si la abro generosamente, recibiré generosamente sobre mi vida. Hay una llave que tiene un nombre un poco hinduista, la causalidad. ¿No podría parecer esta llave propia de las religiones orientales? Nosotros debemos desprendernos de los preconceptos dogmáticos y de las terminologías a que nos hemos habituado. En realidad el nombre no es importante. Causalidad es causa y efecto en el significado mismo de la palabra. En realidad los hinduistas la utilizan para hablar del karma. Los cristianos, por supuesto, no creemos en eso, puesto que la reencarnación es una mentira de Satanás. Pero sí es verdad, y Jesucristo mismo lo enseñó, que así como nosotros tratemos a los demás, así seremos tratados nosotros mismos por los demás. Es claro que si yo no quiero
que alguien estrelle mi automóvil, debo manejarlo de tal manera que no corra el peligro de estrellar el de otro. Si yo no quiero que en una finca me contaminen el agua que recibiré aquí, no debo contaminar yo el agua que recibirá mi vecino más abajo. Y así sucesivamente. Jesucristo enseñó esta llave maravillosa de la causalidad. Como quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes con los hombres. Imagínense, no se necesitarían ni cárceles, ni policía, ni siquiera semáforos si la gente aplicara esa ley tan sencilla que es la causalidad. ¿Y la palabra? Pues la palabra es nada más y nada menos que el mayor poder que el hombre tiene. Porque todo fue creado por palabras. Jesucristo mismo es la palabra de Dios hecha hombre. La palabra que creó todas las cosas que existen visibles e invisibles en un ser humano como tú y como yo. Entonces, la Biblia nos exhorta a que hablemos positivamente para obtener resultados positivos en nuestra vida, pues el que lo hace negativamente recibirá también resultados negativos sobre todas sus actividades. ¿Qué es lo que ocurre con la palabra? Que es un poder creador y por lo tanto es una llave que abre la bendición o la maldición. Así de sencillo es el asunto. Avancemos un poco y hablemos de la fe. La fe. Hay tantas ideas sobre la fe, algunas francamente descabelladas. En las Sagradas Escrituras, aun cuando la fe es un concepto integral, está dividida en 3 niveles para su comprensión. Existe por una parte la fe salvadora. Pablo la describe a los romanos cuando dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón, ahí está la fe, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No necesito nada más para ser salvo. No es por mis buenas obras. No puedo sobornar a Dios haciéndome buena persona. Es creyendo en Jesucristo como recibo la salvación. Luego las buenas obras vienen como resultado de mi fe, pero no para ganar la aprobación de Dios. Luego tenemos la fe como fruto del Espíritu Santo. Esta es la enumeración que San Pablo hace a los Gálatas. Esta fe como fruto es la seguridad con que yo camino en mi vida bajo la protección del Padre Celestial. Que si paso por las aguas no me ahogaré, que si paso por el fuego no me quemaré, porque tengo un Dios que me protege como un paraguas sobrenatural. Esa es la fe como fruto. Y finalmente la fe como don, que es propiamente la llave sobrenatural. ¿En qué consiste? En que si tengo fe como un grano de mostaza, le digo al monte, arrójate al mar, y el monte se arrojará. Hay que aprender a desarrollar esa habilidad sobrenatural en nuestra vida para obtener resultados asombrosos. En su libro hay una llave llamada la alabanza. ¿En qué consiste? La alabanza no es el acto mecánico de ir a la iglesia, dar palmas o danzar un poco en la presencia de Dios, entonar unas lindas canciones. Sí hace parte del ministerio de alabanza lo que estoy diciendo, pero más que nada es un estilo de vida, ser un alabador en todos los actos de la vida, todo el tiempo un espíritu agradecido con el Señor por sus bendiciones. El que aprende a desarrollar una vida de alabanza será alabado por los demás, porque tendrá resultados positivos en todo lo que emprenda, en todo lo que diga y en todas las cosas que se proponga en su vida terrenal. Pastor, la siguiente es muy curiosa. ¿El reposo es una llave? Pues claro, el reposo, imagínense, si hasta Dios reposó. El 7º día de la creación, dicen las Sagradas Escrituras en el Génesis que Dios reposó. ¿Por qué reposó? Pues porque es un trabajador. La gente tiene distorsiones tremendas sobre esto. Se acostumbraron al negrito del batey, que es que el trabajo es un enemigo. No, por Dios, el trabajo no fue instituido como castigo por Dios. La Biblia dice claramente que, en primer lugar, antes de crear al hombre, Dios ya tenía redactado el contrato laboral de Adán, porque había tierra para que él la labrara, la cuidara y la preservara. Eso es el trabajo. Lo que constituye castigo es la penalización por el trabajo, es decir, cuando el hombre desobedece la voz de Dios atendiendo a la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y come del árbol del conocimiento del bien y del mal para querer ser como Dios, ¿qué es lo que sucede? Pues que en ese momento el trabajo se vuelve penoso, que hay que sudar para comer el pan, que la tierra va a producir espinas y cardos. Eso no sucedía antes. Entonces, ese trabajo penoso es el castigo, pero no el trabajo en sí mismo, puesto que el trabajo es un mandamiento de Dios nuestro Señor. Entonces el reposo es absolutamente necesario, porque el que trabaja se cansa, y la sociedad actual está enferma, es laboradicta. Se levanta de madrugada, se va tarde a reposar, come pan de dolores, dice el rey David en un salmo, pero no reposa, y está ordenado por el Señor
que uno debe reposar de sus labores para retomar fuerzas y seguir adelante en mejor condición. ¿A qué se refiere usted con la llave de la restitución? Esta es la llave complementaria del despojo con la que comenzamos. ¿Qué restitución? Pues que si a mí se me perdió algo, que si fui despojado de algo, ese algo me es devuelto, me es restaurado, me es remendado o arreglado o restituido. Entonces, la restitución consiste en que si yo le debo algo a alguien, se lo debo pagar. Sea la honra, sea el dinero, sea una disculpa, cualquier cosa. Porque si yo restituyo, seré restituido. Mire, el apóstol Pedro, tantas veces mencionado en este cuestionario, se acerca a Jesús y le dice, oye Jesús, nosotros dejamos todo para seguirte. Claro, él abandonó la red y se fue detrás del Señor. ¿Qué recibiremos? Y le dijo Jesús, cualquiera que haya dejado todo por causa mía y del Evangelio, recibirá 100 por 1 ahora en este tiempo y después la vida eterna. Es un error predicar que Jesús vino solo para darnos la vida eterna. Gloria a Dios por eso. No, Él vino a darnos vida abundante también aquí en la tierra y restitución aquí en la tierra a quien se despoja de todo, entregándoselo a Él para que Él lo pueda prosperar a su manera, que es al 100 por 1 de lo que le hayamos entregado. Pastor, usted también habla del silencio como otra llave. Es que lo es. Y sirve para cerrar y sirve para abrir. Observe usted que uno de los más graves problemas que confrontan los países, y Colombia no es una excepción, es la verborrea generalizada. La gente vive hablando de todo a todas horas. No hay silencio. La gente no entra en ese estado de interiorización que les permite oír la voz de Dios. El silencio es una clave maravillosa. Observe que inclusive en la música culta, los compositores incorporan los silencios como parte de la partitura, porque el silencio es música en sí mismo. Y en el silencio podemos oír la voz de Dios. Ahora, no se trata de vivir todo el tiempo callado. Se trata de no ser una cotorra que no sepa cuándo se debe hablar, porque la palabra es una llave, pero cuándo se cierra con la del silencio para poder escuchar la voz del Todopoderoso en nuestro corazón. Usted también refiere que la obediencia es una llave. ¿No cree usted que lo más difícil para el ser humano es obedecer? Pues es lo más difícil porque la desobediencia es el pecado en sí mismo. Todo pecado es una desobediencia. El primer desobediente fue Satanás, cuando dejó de ser el ángel privilegiado, comandante de las huestes divinas, para ser el comandante de la primera rebelión que se conoció antes de que la humanidad fuera creada en este planeta. Ahora bien, la obediencia es realmente una ley del reino de Dios, pero más que nada, en nuestro caso, una llave que podemos abrir o cerrar. Si nosotros no obedecemos, no seremos bendecidos. La Biblia es una balanza que tiene sus dos platillos. En uno las condiciones, en otro las bendiciones. Si nosotros cumplimos las condiciones, Dios nos envía las bendiciones, pero no nos puede bendecir si no obedecemos su palabra. El acuerdo suena como a un contrato. ¿En qué consiste esta llave? Es que es eso, un contrato. En primer lugar, el acuerdo de Dios con el hombre, que es que cuando Él mismo decide hacerse un ser humano, acuerda a Dios con el hombre. Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Dos naturalezas en una sola persona. Como Dios es el acordador de Dios con los hombres. Como hombre es el acordador de los hombres con Dios. Ahora, la casa dividida no va a prosperar, nos enseñó nuestro Señor. ¿Qué es lo que ocurre cuando dos creyentes se ponen de acuerdo en solamente, en un solo corazón, en un solo parecer? El mismo Jesús lo dijo, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidan, será hecha por mi Padre que está en los cielos. Cualquiera cosa que pidan. Si estamos de acuerdo, si oramos de acuerdo y si actuamos de acuerdo, el Padre Celestial respalda nuestra oración, respalda nuestra acción y todas las cosas van a salir bien. ¿Qué quiere decir con la generosidad? Pues que la Biblia enseña por doquier que la avaricia es idolatría. Es tener el becerro de oro en el corazón. Y el profeta Isaías con mucha claridad dice esta cosa tremenda. El generoso pensará generosidades y por sus generosidades será exaltado. La verdad es que el que siembra escasamente, segará escasamente. El que da generosamente, recibirá generosamente. Hay una invariable norma puesta por Dios nuestro Señor. Así como el agua moja, como el fuego quema, como la gravedad hace que las cosas caigan a tierra, no se puede recibir sin dar.
En ningún lugar las Sagradas Escrituras y menos nuestro Señor Jesucristo o sus apóstoles han enseñado que uno va a recibir sin dar. Lo que dice terminantemente la Biblia es, den y se les dará. Eso nada ni nadie lo puede cambiar. Por lo tanto, la generosidad es una forma de recibir generosamente sobre nuestra vida todo lo que necesitamos. Y para terminar, pastor, ¿en qué consiste la llave de la oración? Pues que no hay cristianismo sin oración. Es una perfecta inutilidad. El único medio de comunicación que existe entre el cielo y la tierra es la oración. Una autopista de doble vía. Por una suben nuestras peticiones, por la otra bajan las respuestas de Dios. Pero hay que orar y hay que obrar. Algunos piensan que hay que permanecer todo el tiempo de rodillas. Ese es un error. La oración se ha hecho para guiar la acción. Oración en acción es lo que nosotros predicamos. Se ora para poder obrar. Entonces no se trata de ser místico y contemplativo y creer que si yo me pongo a orar y permanezco de rodillas, extático mucho tiempo como los místicos medievales, pues a los Francisco de Asís o a los Teresa de Jesús, voy a recibir todas las cosas espontáneamente viniendo del cielo. No, el Señor nos ha enseñado, ore para que tenga éxito en lo que emprenda. Por lo tanto, orando y obrando es la forma correcta de hacer las cosas. Los viejos lo decían con cierto humor no censurable, a Dios rogando y con el mazo dando. Oro y trabajo, oro y laboro. Esa es la correcta perspectiva cristiana, pero sin oración es absolutamente imposible tener éxito y prosperidad en lo que el hombre emprenda. Esas son pues 13 llaves descritas muy rápidamente, dada la premura del tiempo en televisión, pero creo que podríamos ahondar en el tema si a ustedes les parece. Sí, pastor, y si nos lo permite, le proponemos que vayamos desarrollándolas una por una. Entonces, prometido, a partir de la próxima semana iremos desmenuzando llave por llave para que también los televidentes se beneficien de lo que ha sido una realidad en nuestra propia vida.